Misión y comunidad. Encuentros sobre la historia de la Iglesia desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días para el servicio de fe y alegría. Toda reflexión sobre la Iglesia debe partir desde Jesús, pues es en Él que encontramos el mensaje y la elección. Mensaje de salvación y elección de discípulos. En el Evangelio de Marcos, que es el primero de los evangelios, se dice: cuando arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena nueva de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y justo a continuación dice: caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. En estos breves versículos del primer evangelio, el de San Marcos, está la base, la partida de lo que irá poco a poco gestándose, que es la Iglesia. Aquí está el mensaje y la elección de los discípulos. Los discípulos escucharon las enseñanzas de Jesús, caminaron arriba y abajo en los caminos de Judea y de Galilea, participaron de la cena pascual, experimentaron la alegría de la resurrección. Y por último Jesús les dijo: vayan a todo el mundo predicando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor les asistía y confirmaba la palabra con las señales que los acompañaban. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos bellas e importantes narraciones de las primeras comunidades cristianas. Se nos dice que los que eran bautizados se reunían frecuentemente a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a compartir los bienes, a participar de la fracción del pan y de las oraciones. Y más adelante se describe una narración sobre lo que es el alma de la comunidad. La multitud de los creyentes tenían una sola alma y un solo corazón. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Con gran energía daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y eran muy estimados. No había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían campos o casas los vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Estas primeras comunidades crecían y se especializaban. El primer signo de crecimiento fue la integración de personas que no eran judíos, que no eran de raza judía ni de nacimientos judíos, sino que eran extranjeros, y a ellos se les llamaba paganos. Otro paso fue salir a misionar fuera de las fronteras tradicionales del pueblo de Israel, y también especializaban sus funciones. Lo primero a destacar fue la institución de los diáconos, personas dedicadas al servicio de los necesitados y de los más pobres, y también que ayudaban en el culto de la liturgia. Veamos la narración que nos trae el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando nos dice que, vistas las necesidades de los huérfanos y de las viudas, los apóstoles consideraron que ellos se debían dedicar a la oración y decidieron escoger 7 varones de virtud probada, justos, para que se preocuparan de la repartición del pan. Y lo segundo que debo destacar fue que los apóstoles comenzaron a reunirse entre ellos
hacer lo que hoy llamamos sínodos o concilios. Bien pronto los primeros cristianos comenzaron a crecer, a salir a misionar fuera de Jerusalén y a instalarse en otras ciudades. Debemos destacar a la persona de Pablo de Tarso y a la ciudad de Antioquía. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que después del martirio de Esteban se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, de modo que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por el territorio de Judea y de Galilea. Los dispersos recorrían el país anunciando la buena nueva. En este contexto, la persecución, aparece la figura de Pablo de Tarso. Pablo era un joven judío nacido en Tarso, un pueblo de la región de Cilicia, en Asia Menor, buen estudioso de la ley judía y muy celoso de su correcta y estricta aplicación. Emprendió la tarea de perseguir violentamente a los cristianos y en una de sus correrías, camino de Damasco, tuvo una fuerte experiencia espiritual. Una luz fuerte lo cegó y lo tiró por tierra, mientras oía una voz que le preguntaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y contestaron: yo soy Jesús, a quien persigues. Ahora levántate. Esta fue una experiencia de conversión que puso a Pablo a proclamar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Pablo se convertiría en el eje de la predicación del cristianismo por todo el mundo griego de la época, e hizo de la ciudad de Antioquía de Siria el centro de apoyo pastoral, hasta el punto que se dice que allí había muchos profetas y doctores, y que fue allí donde los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. El Imperio Romano estuvo presente desde los mismos orígenes de Jesús y de la Iglesia. Jesús nació en Jerusalén para cumplir una ordenanza de los emperadores que mandaban a censarse en la ciudad de nacimiento. Y Jesús murió crucificado no tanto por el bien que hizo y las enseñanzas que predicó, sino porque se reconoció Mesías. Cuenta el Evangelio de San Juan que le dijo Pilatos a Jesús: entonces, ¿tú eres el rey? Y que Jesús le contestó: tú lo dices, yo soy rey. Sí, el rey esperado por los judíos. Entonces los romanos lo condenaron a morir en la cruz, un tipo de muerte aplicado por los romanos. Pero estos eran hechos tangenciales. Jesús no confrontó la autoridad romana en Jerusalén, antes al contrario, tuvo un trato obsequioso, y hasta se nos recuerda que trató con el centurión que le pedía curar a unos de sus empleados. Tampoco los primeros cristianos confrontaron la autoridad del imperio. En la carta de Pablo a Timoteo, Pablo invita a que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, especialmente por los soberanos y las autoridades, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Orar por los reyes y por los que están en autoridad. Pero pasado el tiempo, el imperio entró en contradicción con la iglesia y comenzó a perseguirla sistemáticamente. Bajo el emperador Domiciano, que gobernó del año 81 al 97, se desarrolló una persecución contra judíos y cristianos en el Asia Menor. En ese contexto se escribió el libro del Apocalipsis, que nos narra las luchas de la iglesia contra los poderes hostiles, la muerte del Cordero y de sus seguidores, un tiempo de grandes tribulaciones, representada por Roma
a quien llamaban la Babilonia. Pero a los fines sería el juicio y la victoria definitiva, representada por las bodas del Cordero y de la Iglesia. Alegrémonos, regocijémonos, dice el libro del Apocalipsis. Demos gloria a Dios porque ha llegado la boda del Cordero y la novia ya está preparada. A partir de esta primera persecución y por los primeros 200 años, aunque la iglesia crecía y se difundía, las persecuciones que conllevaban persecución y muerte violenta y cruenta, se repetirán bajo diferentes emperadores y bajo diferentes modalidades.